Cuando venimos al Señor, ¿cuál es el primer ministerio? Al sacerdocio. El sacerdocio tiene que ver con la adoración. Entonces, lo primerito que nosotros tenemos que aprender a ejercer es la adoración. Es el ministrarle a Dios. Usted se ha sentado a pensar la grande honra que hay en que podemos ministrarle al Dios altísimo. Al Dios altísimo nos haya permitido por la sangre del Hijo, simplemente porque hemos creído en la sangre de Jesús y en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Simplemente por eso hoy podamos nosotros entrar a la presencia de Dios y adorarle, invocarle, aclamarle. Amén. Aún con todas nuestras imperfecciones, porque nadie somos perfectos. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesús hizo perfectos a los santificados, pero eso es en el Espíritu. Pero todavía nosotros seguimos en un cuerpo de carne y de sangre. Y todavía en este cuerpo de carne y de sangre que al Señor le ha placido proclamarlo en su templo, mora el pecado. Aún no hemos sido glorificados. El pecado mora en nosotros y aún así nos permite en espíritu. Por eso es que la adoración es en espíritu. Porque es en espíritu donde nos permite entrar a su presencia, invocar su nombre y hasta simplemente hasta volvernos a Él. De otras maneras, hermano, si no fuera por la sangre de Jesús, sucedería como en el antiguo pacto, que cuando entraban inadecuadamente, como debían entrar a la presencia de Dios, el sumo sacerdote que haya muerto, porque ahí mismo Dios lo mataba. Dios no lo mata hoy a muchos por la sangre de Jesús. Ay, su bendita gracia. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre la nueva orden sacerdotal que nos corresponde a nosotros, que es según el orden de Melquisedec. Vamos a leer el Salmo 110:4. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer el Salmo 110, el versículo 4. Y dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tan simplemente como eso. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Puede tomar asiento. Ok, una pincelada rápidamente. En la primera conferencia nosotros estuvimos hablando de que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. En ella pudimos aprender lo que era la diferencia. Estos son los puntos más claves, le doy. Lo que es la adoración y el adorador. Amén. Él buscaba ¿qué? Adoradores, no buscaba adoración. Porque la adoración es el ejercicio que ejerce el adorador. Pero el adorador es la persona, es el ministerio. Y dijimos que nuestro cuerpo era templo del Espíritu Santo. La segunda, ¿verdad? Era templo del Espíritu Santo. Como templo del Espíritu Santo, el altar se encontraba ¿dónde? En el corazón. O sea que para ofrecer a Dios ofrenda, ¿no? Tiene que estar el corazón ¿cómo? Santificado, apartado. ¿Por qué? Porque el corazón es el que santifica la ofrenda, no es la ofrenda el que santifica el corazón. Ustedes recuerdan que hasta Jesús dijo, cuando vaya a dejar su ofrenda al altar, ¿qué dijo? Si tiene con su hermano algo, vaya primero allá. ¿Ve? Porque había primero que poner el corazón en orden. Amén. Primero el corazón en orden, antes que venirle a traer una ofrenda. Porque esa ofrenda no iba a estar santificada. Es el altar el que lo santifica. Usted se pone en paz con su hermano. Usted se pone en paz con quien sea. A veces, cuando venimos para el servicio, muchas veces los esposos, ¿verdad?, tienen su rencilla porque sea que la mujer se tarda mucho, o que los niños avanzan y vienen. Hay que tener, sí, eso pasa. ¿Ok? Y vienen y después con el corazón hasta enojado, ¿entiendes? Vamos a llegar tarde. Y un afán. Y vamos a llegar tarde. Se pelean. Después están aquí como si nada. Pídase perdón. Póngase en paz. Y luego levante manos al Señor.
Luego alabe al Señor. Luego venga y traiga la ofrenda cuando venga el momento de las ofrendas y de los diezmos. Amén. Al dador alegre es el que el Señor bendice. Pero tenemos que alegrar el corazón de Dios dándole una ofrenda agradable a Él. Porque perdemos el tiempo, no hacemos nada si le damos una ofrenda desagradable a Él. ¿Qué hizo Él con Caín y Abel cuando le ofrecieron las ofrendas? ¿Qué? Miró primero ¿qué? La condición del corazón. Dios va a mirar primeramente el corazón. Amén. O sea, es muy importante. Recuerden, las cosas las tenemos que hacer a la manera de Dios. Y hoy tengo muy poquita oportunidad, pero un poquitito para demostrarle, y era una de las cosas que más le quería decir. Hoy voy a entrar en algunas historias bíblicas, pero lo importante de aquí, sí, la historia bíblica es importante. Es importante porque de ella aprendemos. Pero lo que yo quiero que nosotros siempre nos enfoquemos, más que nada, cómo Dios obra en cada historia de la Biblia a través de las Escrituras. Porque cuando usted tiene pendiente cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios trató con ellos, se va a dar cuenta cómo que Dios trata con nosotros, cómo es que es Dios, cómo es la naturaleza, el carácter de Dios, cómo es que Dios quiere que se le hagan las cosas. Amén. Porque ¿cuántos quieren aquí que cuando hacemos algo para Dios, a Él le agrade? ¿Cuántos aquí? Porque ¿cómo vamos nosotros a estar haciendo y Él no se está agradando? Entonces, ¿para qué? Usted pierde el tiempo, se lo hacemos perder a Dios también. Porque Él ni ahí está. Entonces, todo esto es muy importante. Amén. Lo más hermoso que puede tener el hombre no es aprender mucha Biblia. Podemos estar llenos de Biblia. Podemos estar llenos de conocimientos bíblicos. Escúcheme, y no entender a Dios. Y no conocer a Dios. Porque hay muchos teólogos, los sacerdotes católicos son teólogos y no conocen a Dios porque no han nacido de nuevo. Solo si han nacido de nuevo le han conocido. Y yo conocí y traté con sacerdotes católicos que conocieron a Dios, pero tuvieron que salir. Me tocó hasta predicarle a uno que no sabía que él estaba ahí y fue el primerito que se paró a recibir al Señor. Después ya lo encarcelaron, ellos tienen su cárcel, pero bueno, no voy a entrar ahí. La cuestión fue que terminó fuera. ¿Comprenden? Entonces lo importante es conocerlo. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber cómo tú piensas, yo quiero saber cómo es que tú actúas. Esto es lo primero que les quiero sembrar. Mire, conozca a Dios, decídase conocer a Dios. Como cuando usted se enamora. Cuando el hombre se enamora de una mujer, ¿qué es lo que quiere? Conocerla, conocer sus gustos, saber cómo es ella. ¿No? ¿Para qué? Para agradarla. Y levantársela, como dicen algunos, no, conseguírsela. ¿Sí o no? La mujer también. La mujer, cuando el hombre le agrada, cuando el hombre le gusta, también va a ver, ¿no?, cuáles son los gustos de él, qué le gusta. ¿Para qué? Para agradarlo también y presentar, y la mujer también presentar lo mejor de ella. Amén. Claro, después que están 6 meses en la casa es que van a ver realmente cómo son, pero bueno. Pero el que es sabio y entendido, ¿qué hace? Hey, mantiene la misma conducta. Amén, mantiene la misma conducta, porque lo grande no es conseguirte una mujer, lo grande es que tú la puedas mantener enamorada de ti. Y de la mujer lo mismo. Amén, mantenerlo enamorado de ti, mantenerla enamorada de ti, porque un levantón lo hace cualquier tigre, como dicen los dominicanos. ¿Estamos? Entonces tú sabes, si estamos enamorados del Señor y amamos al Señor, vamos a conocerlo. Queremos agradar a Dios, vamos a conocerlo. A ver qué es lo que a Él le gusta, pero también a ver cómo es que a Él le gusta. Amén. Porque en esta posición, Dios es mucho más exigente que nosotros. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios, al Dios que usted adore, me va a mí a describir, me va a mí a dejar ver la clase de Dios que usted adora. Y le voy a hablar un día de la evolución de la adoración y me van a entender esto más. Amén. A la medida que usted adore
Uno sabe el conocimiento que tiene de Dios o a cuál Dios se está adorando. Si usted va rápidamente, si usted va a una iglesia ahora, y ahora esas cosas que se están mirando feísimas en las iglesias, ¿no? Y eso, ¿usted cree que están adorando al Dios de la Biblia? Aunque se llamen cristianos. Ahora, me explico esto, lo que le quiero decir. No es con ánimo de criticar nada porque no me interesa. Cada quien, Dios es el que juzga. Pero ¿me entienden lo que le digo? Que depende como la adoración que se le dé. Depende del Dios que usted adora. Y así lo vamos a conocer. Todo el que entra allí, cuando entra acá, tiene que conocer al Dios que adoramos. Es lo que deseamos. Amén. Amén. Ya que todavía no he comenzado, mire, ya no, se nos va pasando el tiempo. ¿Ok? Entonces ya, bueno, ok. Sabemos muy bien también, y esto fue en la primera conferencia, recuerden que les dije que cuando Dios sacó su pueblo de Egipto, ¿no? Cuando llegaron al pie del monte Sinaí, que es el mismo monte Oré, cuando llegaron al pie del monte Sinaí, le dio 3 leyes. Le dio la ley civil para que supieran cómo gobernarse, le dio la ley moral para que supieran cómo ellos ser, pero les dio también el decálogo, le dio los 10 mandamientos para que, no, la ley moral es los 10 mandamientos, para que supieran ellos, ¿no?, cómo comportarse. Pero les dio la ley ceremonial, que fue donde ahí él incluyó el sacerdocio, y hablamos de ello. Amén. Hablamos que la adoración al Señor tiene que ser en espíritu y en verdad. Y que para poder adorar en espíritu y en verdad, escúcheme, no es que, bueno, si nace de nuevo, no. Usted es necesario nacer de nuevo. El que no ha nacido de nuevo no puede conocer a Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede tener relación con Dios. El que no ha nacido de nuevo absolutamente jamás va a entender a Dios. Jamás. Porque no ha nacido todavía del Espíritu. No tiene el Espíritu Santo morando en él, ni la vida espiritual, la vida eterna, que es el conocimiento de Dios. Amén. Si alguien no ha tenido aquí un cambio totalmente pero radical, que los demás digan, no, pero es una cosa que ni se le conoce, es un cambio así. No fue que dio 3 pasitos, no fue que le apretó un tornillo por aquí, no. Él lo hizo todo nuevo, es un nuevo ser, es una nueva persona. Esto es muy importante porque esto es, hermano, lo que es la señal de ser hijo de Dios, es la señal del nuevo pacto. Esto es sumamente importante. Usted tiene que haber tenido un cambio radical donde sus vecinos, sus amigos vean que verdaderamente, pero ¿qué te pasó a ti? Pero tú eres diferente o no. Se hizo otro hombre, se volvió loco, van a decir muchos los que no entienden, los no entendidos. Pero tiene que haber un cambio radical. Y no estoy hablando de perfecciones. No vamos a ser perfectos. El único perfecto fue Jesús. Pero sí en un camino de perfección. A la medida que nosotros vamos renovando la mente por el conocimiento de la palabra. El espíritu ya fue instantáneamente perfeccionado. Ahora nosotros tenemos entiende, que renovar nuestro entendimiento. Nuestra alma ahora tenemos por la palabra de Dios. ¿Estamos? Ok. En esta tercera conferencia, que ahora es que voy a comenzar la de hoy. En esta tercera conferencia vamos a estar hablando del orden sacerdotal del Nuevo Testamento, según el orden de Melquisedec. Amén. En el Antiguo Testamento, tocamos esto muy por encima, pero aquí ahora es necesario que se lo mencione, anunciaba y prefiguraba con figuras, con tipologías, con sombras, ¿no?, lo que habría de venir. Pero en el Nuevo Testamento, en el primero que lo anunciaba, en el segundo se cumplía todo lo que se proclamaba, lo que se anunciaba, se cumplía en el Nuevo Testamento. Amén. Todos estos símbolos, esto es muy importante, todos estos símbolos, tipologías, sombras, figuras, ¿no?, que con la cual prefiguraban y anunciaban en el Antiguo Testamento, todas estas cosas, cada detallito de ellas no podía ser tocado, ni un punto podía cambiarse. Escuche esto, que esto es muy importante. No podía cambiarse nada, ni un punto de esos detalles, por la sencilla razón que todos y cada uno de ellos tenía un significado espiritual. Y cuando no se hacía exactamente como Dios decía, y se le cambiaba aunque fuera en un puntito,
le cambiaba el significado y destruía las verdades espirituales que Dios quería enseñar por mediación de ellos. Amén. Porque era un todo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, ¿recuerdan cuando Moisés? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque la segunda vez con la roca, la primera le dijo golpéala y le dio agua. Pero la segunda vez le dijo háblale. ¿Y qué hizo Moisés? La pegó porque estaba enojado con el pueblo. Le dijo, no me santificaste frente al pueblo. Y solamente por eso, ¿por qué? Porque esa roca de la cual salía el agua, era un símbolo de Cristo, era tipología de Cristo. Tipificaba a Jesús, y Jesús fue golpeado una sola vez en la cruz del Calvario. Amén. Una sola vez, por eso golpéala. Pero la segunda vez, ya fue, háblale. El agua es tipología del Espíritu Santo. Entonces ya Él fue golpeado para que nosotros solamente tengamos que hablarle, pedirlo. Qué lindo, ¿no? Si le damos aplauso al Señor, déselo bien fuerte, porque Él es el que hace todas las cosas para nosotros. Entonces, todas estas cosas revelan la mente perfecta de Dios. Amén. Son ya diseños que ya Dios tiene preconcebido en su mente, todos esos símbolos. Pero eso es muy importante, estar pendiente. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo lo dice y qué es lo que quiere? Nunca ha dejado al hombre hacer las cosas de la manera como tú creas que a ver quién lo hace mejor. Nunca. Siempre le ha dicho cómo quiere las cosas. Y cuando Dios hablaba, y habla hoy porque Él es el mismo, escúchame bien, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo único que cambió fueron las condiciones del pacto, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo. Él sigue siendo el mismo en santidad. Él sigue siendo el mismo en justicia. Él sigue siendo el mismo en misericordia. Amén. Él es amor, pero Él no puede dejar de ser justo. Así es. Esto es muy importante, hermano. Muy importante. Entonces, todos estos detalles tenían verdades espirituales y todos ellos reflejaban la mente de Dios. Por eso es que tenemos que estar bien atentos a cada detalle de las cosas que Dios dice, para que veamos qué hay en la mente de Dios, qué es lo que Él está pensando hacer, qué es el propósito que Dios trae, como congregación y también como cada uno de una manera personal e individual. Porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros de una manera personal e individual. Pero tiene un propósito también, ¿no?, con la iglesia como congregación. Visión y propósito que se la tiene que dar al pastor. Amén. Porque Dios es un Dios de orden. Podemos tener ancianos, podemos tener, amén, pero la autoridad la tiene el pastor a quien Dios ha señalado. Amén. Ok, bueno. Entonces, Dios, ya tomando en cuenta esto, escuche esto, Dios ha revelado 5 estructuras. 5 estructuras, y ellas nos revelan el plan de Dios para toda la humanidad. La primera, 4 de ellas son del Antiguo Testamento, fueron construidas por hombres, pero el diseñador y arquitecto fue Dios. Amén. La primera fue el arca de Noé. El arca de Noé fue la primera estructura que Dios mandó a hacer. Dios la diseñó, le dijo el material, le dijo las medidas, le dijo todo, cada detalle, altura, todas las medidas, el color, los materiales, se lo dio todo, porque eso ya dijimos constituía ¿qué cosa? Verdades espirituales que Él quería enseñar. Amén. Eso ya después, eso eran tipologías de cosas que vendrían. Y el arca de Noé anunciaba el plan de salvación. Esta es el arca de Noé. Yo no he tenido la oportunidad de desarrollar para mostrar, ¿no?, de qué forma revela el plan de salvación. Pero si Dios me lo permite, ya que estoy haciendo algo así en secuencia, después ya yo más adelante voy a desarrollarlo, porque quiero completar todo lo que he querido sobre esto.
Pero el tabernáculo, el segundo fue el tabernáculo de Moisés. Entonces el tabernáculo de Moisés revela el plan de salvación. Ese sí lo pueden ver porque el Señor me permitió desarrollarlo, y no solamente desarrollarlo escrituralmente, sino que me permitió hasta que pudiéramos en el templo de Elizabeth, allá en New Jersey, campamento de New Jersey, como el templo es grande, nos permitió hacer prácticamente todo el templo. Está la puerta de entrada, lo que han visto, porque yo creo que ya algunos les he dado y les he dicho que vieran a través del tabernáculo de Moisés. Mírelo. Hace muchos años lo hice dando así como 9 o 10 años. Lo hice de una manera completamente exhaustiva, dando cada pieza, qué significaban cada pieza, qué significaban los colores y todo. Ese es más largo, este es más breve y está diseñado así. Nosotros van a ver las piezas, pero en este ya van a ver cómo era el tabernáculo. Y les invito a que los busquen, que los vean. Tienen diferentes nombres, no recuerdo, les dejaré saber para el que lo quiera ver los dos, pero es muy importante. Usted va a ver allí la revelación, sobre todo en el segundo ya, la revelación de la salvación en el tabernáculo de Moisés. Fuimos por parte de lo que significa la entrada, el sacrificio, el altar del sacrificio, después el lugar santo, y entramos ya al lugar santísimo. Puede usted buscarlo y verlo. Entonces tenemos el tabernáculo de Moisés, que en ese Dios nos revela el plan de salvación. Después del tabernáculo de Moisés vino el tabernáculo de David. El tabernáculo de David, Dios nos revela la adoración de la iglesia al Mesías, a Jesús, en el tabernáculo de David. Amén. En el templo de Salomón, Dios revela la iglesia glorificada, lo cual no ha sucedido todavía. Porque todavía no hemos sido glorificados, todavía no hemos sido levantados. Amén. Así que de esa, sí se puede, porque sí detalla, ¿no?, lo que significa, por qué. Me faltan esas dos por desarrollar, y lo voy a hacer. La iglesia glorificada, el templo de Salomón, representa eso. Y la quinta, estas 4 que le acabo de decir, como les dije, fueron construidas por hombres, pero el diseñador, el arquitecto fue Dios. Él les dijo cómo tenían que hacerla, le dio los planos a David para que lo hiciera, el templo que le iba a hacer, no el tabernáculo, no, cuando vino ya el templo que representa la iglesia glorificada, aunque lo hizo Salomón, pero los planos se los dio a David. Aleluya. Amén. Es hermoso, es hermoso, cuando usted estudia la palabra es hermoso. ¿Ok? Entonces tenemos ya la Nueva Jerusalén, que es la que desciende del cielo. Esa es ella la que representa a Dios. Ese es el tabernáculo de Dios entre los hombres. El diseñador, el arquitecto, el constructor es Dios mismo, porque es Él. Amén. De esa no podemos desarrollar nada. No, absolutamente. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a estar hablando de cuál es de esta estructura es la que nos corresponde a nosotros ahora. ¿Cuál? No, la Nueva Jerusalén, eso es cuando Dios desciende, eso es ya para el milenio, para allá. No, yo les dije, escuchen, se las repito, pónganme atención. Por eso es que tienen que verla una y otra y otra y otra. Sí, porque ustedes lo encuentran muy lindo, pero yo sé que no se retiene más que un 10% de lo que se escucha. La primera estructura del arca de Noé. ¿Qué revelaba Dios en ella? ¿Qué anunciaba? Anunciaba el plan de salvación. En el tabernáculo de Moisés revelaba el plan de salvación. En el tabernáculo de David revelaba la adoración de la iglesia al Mesías. Amén. En el templo de Salomón, ¿qué revela? Glorificada. Y la Nueva Jerusalén, ¿a cuál de esa estructura es la que nosotros estamos viviendo? Exactamente. Nosotros somos la iglesia.
Revela la adoración al Señor, al Mesías, a Jesucristo. Nosotros estamos viviendo la época mesiánica. Amén. Desde que Jesús vino. Entonces nosotros, la estructura que corresponde a nosotros es la adoración de la iglesia a Jesús el Mesías. ¿Estamos? Por eso tenemos entonces pues, que para saber cuál es la revelación de Dios de la adoración para la iglesia, tenemos entonces que dar unos cuantos pincelazos al tabernáculo de David. Amén. Cómo surgió y por qué. ¿Ok? Vamos. Entonces vamos a hablar de eso. Recuérdense que el tabernáculo de David es la que va a revelar la nueva forma de adoración de la iglesia. ¿No? Sí, la nueva forma de adoración de la iglesia. Y al haber una nueva forma de adoración, y podemos conocer como una nueva liturgia, automáticamente tenemos que entender que va a haber un nuevo sacerdocio. Quiero que entiendan por qué hay un nuevo sacerdocio. Porque hubo un cambio en la forma de adoración. Antes, para acercarse a Dios era como con sacrificio de sangre con animales. Pero cuando vino Jesús el Mesías, se estableció, hizo un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre, haciendo perfectos los santificados. Ya no iba a haber necesidad de más derramamiento de sangre. Ahora tenía que venir un nuevo sacerdocio en la forma que dice en la ceremonia de cómo nosotros podíamos adorar a Dios o acercarnos a Dios. Y ya nosotros sabemos que es por la sangre de Jesús. Entonces vamos a ver esa forma de adoración. Y estuvimos mirando todo lo que eso hizo en nosotros. Hablamos de que teníamos que nacer de nuevo. Hablamos que teníamos que adorar en espíritu y en verdad. Yo les di algunos puntos. ¿Ok? Pero vamos a examinar el tabernáculo de David. ¿Ok? Entonces el tabernáculo no consiste, el tabernáculo de David, en que nosotros hoy vamos otra vez a fabricar la tienda que él hizo en aquel tiempo. Él lo hizo en aquel tiempo, pero eran cosas que vendrían años después. Hace poco más o menos, poco más de 3000 años ya. Porque él, cuando ocurre esto con David, fueron 920 años antes de Cristo. Así que estamos hablando de algo que vendría después. David nació bajo la ley. David tenía que cumplir la ley, pero vamos a ver todo lo que él hizo que no tenía nada que ver con la ley y por qué y cómo se atrevió a hacer lo que hizo. Amén. Todo eso es lo que vamos a ver, ¿ok? Vamos entonces, para esto vamos a ir un poquito a la historia. Para saber cómo llegamos acá tengo que echarle un trasfondo. Amén. Ok. Una vez que se levanta el tabernáculo de Moisés y se ha establecido el sacerdocio levítico, el sacerdocio levítico, ok, sigue su curso durante Moisés y aún después de la muerte de Moisés, todavía la forma de ellos de adoración y todo eso fue mediante el sacerdocio levítico como vimos que fue, ¿recuerdan? Como vimos que fue, ok. Luego de Moisés viene ¿quién? Josué. Josué cruza el Jordán con el pueblo. Él cruza el Jordán y el arca del pacto, que simboliza lo más sagrado de Israel, la presencia de Dios, entra y lo pone en Gabaón, lo pone en Silo. Recuerde esto, cuando Josué entró a la tierra prometida, porque Josué cruzó el Jordán, entran a la tierra prometida, vienen con el arca y la coloca en Gabaón, la coloca en Silo. Allí fue donde la colocó. Conforme al desarrollo que las cosas van aconteciendo, le llega el turno, el momento, para que fuera el sumo sacerdote Elí. Elí y sus dos hijos, Omni y Fines, por relación de hijos, recuerdan, les toca el sacerdocio. Por relación de hijos, ¿recuerdan? Entonces sus hijos les tocaba el sacerdocio. Ellos iban a ser los sacerdotes e iban a estar ministrando donde estaba el tabernáculo de Moisés, que estaba ¿dónde? En Silo, estaba en Gabaón. Esto es muy importante, ¿ok? Con el tiempo el ministerio de Elí comienza a decaer. Elí ya estaba prácticamente ciego, el pecado abundaba,
Los hijos de Elí eran un vivo ejemplo de la decadencia espiritual en que el ministerio ya se había vuelto. Elí no corregía a sus hijos debidamente como tenía que corregirlos. Él era consentidor y Dios se desagradó totalmente de él. Dios se desagradó totalmente de él. Y Samuel, que se había criado con Elí, ya estaba un joven, él era el que ministraba en presencia de Elí. Amén. Estos muchachos los describe Samuel, a Omnes y a Fines. El mismo Samuel lo describe, de los hijos de Elí. Creo que ahí tengo una cita, mira a ver. Primera de Samuel 2:12. Lean en su casa primera y segunda de Samuel y léanse las crónicas de David. Y van a ver de dónde todas estas cosas. Amén. Ok. El Samuel lo describe así. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire qué terrible era que el profeta Samuel, que viene luego a ser el profeta, es de esa manera como lo describió. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Okay? Elí conocía los pecados de sus hijos, como le dije anteriormente, pero no los corregía como tenía que corregirlos. Dios censura a Elí y le dice que todas las promesas que él le había hecho, ¿no?, quedaban rotas. Y le dijo de esta manera: y yo me suscitaré, yo creo que eso está, primera de Samuel 2:30, y yo me suscitaré un sacerdote fiel conforme a mi corazón y a mi alma. Y andará, y le daré casa firme, y andará ungido todos los días delante de mí. Algo así, ¿verdad que sí? Entonces le anuncia que se iba a suscitar otro. David fue la figura simbólica de esta persona, que él dice que se iba a suscitar otro sacerdote, no conforme a su corazón y su alma. Fue la figura simbólica, pero el cumplimiento verdaderamente fue Jesucristo. David fue una tipología de Jesucristo. Jesús sería el sumo sacerdote. La casa, le dice, y le estableceré casa firme. La casa firme somos nosotros, la iglesia, de la cual Jesucristo es la piedra angular. Amén. Vemos como todo va cayendo, qué lindo. Bueno, el tabernáculo de Moisés con el arca y todo eso todavía continuaba en Silo, continuaba allí en Gabaón. El sacerdocio se había vuelto ya un concubinato con el mundo por la forma tan carnal que se le ofrecían, tú sabes, no, a Dios los servicios, y Dios ya decide terminar con el pecado. Actualmente podemos ver que Dios ya tiene que estar ya también hasta aquí. Como la iglesia está en concubinato con el mundo. Porque el mundo ha entrado a la iglesia. Tristemente, tratando de imitar la gloria de Dios con humo. Eso es una aberración. Eso no se puede imitar. Amén. Pero no vamos a entrar en eso tampoco. Pero ya, entiende, pero necesito que abran sus ojitos. Entonces Dios decide que va a terminar ya con el pecado. Los filisteos le declaran la guerra. ¿Sabe que Dios usaba naciones para castigar a Israel? Amén. Dios usaba naciones para cargarse a Habacuc. Pero después él le daba la paga a esas naciones que él usaba y que castigaban a Israel. Después Dios le daba a ellos también lo suyo. Porque su pueblo es su pueblo. Y eso, hasta el día de hoy, su pueblo es su pueblo. Usted bendiga a Israel, no importa lo que hagan. Usted bendiga a Israel. Amén. Y no nos metamos en ese asunto. No. Hay que ser sabio, hermano. No nos metamos en eso. La paz en Jerusalén, bendiga a Israel. Aunque estén en guerra, hay que orar por la paz. Porque Él lo dijo. Bendito Dios. Ok, bueno. Entonces, en la primera batalla, Israel pierde 4,000 hombres. Wow, ellos piensan que trayendo el arca, como es la presencia de Dios, ellos la mandan a buscar a Silo, donde estaba Gabaón allá, la traen el arca. Ellos piensan que al traer el arca le van a doblar el brazo a Dios, que Dios va a tener que hacer algo y ellos van a ganar. Están tratando de eso. Y mija, imagínese usted que quien los trae son Oni y Fines. Son los que traen el arca. Ni siquiera se habían dado cuenta que ya Dios los había abandonado.
Y cuando trajeron el arca, eso fue el desastre. Peor todavía les fue, porque entonces no solamente perdieron la guerra, sino que se llevaron el arca. Los filisteos tomaron el arca y se la llevaron. Cuando Elí supo esto, Omni y Fines murieron en esa guerra. Y cuando le fueron a dar la noticia a Elí, que estaba sentado en la puerta de la ciudad, él estaba sentado en una silla, era pesado, y parece que cayó para atrás porque se desnucó cuando supo que los filisteos se habían llevado el arca de Jehová, que simbolizaba la presencia de Dios. La gloria se fue de Israel. Ya no había presencia de Dios en Israel. Amén. Así fue como de la noche a la mañana la nación se encuentra sin sacerdocio y se encuentra sin presencia de Dios. Esta fue la época aquí donde lo que regían entonces eran los profetas. Ustedes saben que una vez fueron los patriarcas, los jueces, ¿no? Y así. Fueron así, ¿ok? Entonces, se encuentran ellos ahora, como les digo, tú sabes, ¿no? Sin nada, ni presencia de Dios, ni nada, absolutamente. Los filisteos se llevaron el arca, pero a los filisteos tampoco les fue bien. Porque entonces ellos cuando se llevaron el arca, que es la presencia de Dios, a su tierra, lo único que le trajo fue juicio a ellos. Y en cada ciudad que la llevaban, era juicio, tal que ellos se aterraron. Entonces se reunieron, hablaron, no, hay que devolver el arca. Hay que devolverla porque va a acabar con nosotros. Cada vez que la cambiaban de ciudad, les iba peor. Dios le demostró en cada ciudad que Él era el único Dios fuerte y todopoderoso. Amén. Gloria a Jesús. Hermano, yo quiero que ustedes sepan que hay enseñanzas hermosísimas en cada una de estas cosas. Mire, como me gozo yo cuando hablo cuando fue ante Dagón, pero no podemos entrar porque quiero seguir una línea. Pero léanlo, que es hermosísimo, porque ustedes vean lo que él hacía. El conocer a Dios es lo que más va a aumentar en nosotros la fe en Él. Cuando más usted conoce a una persona, más fe tiene, más confianza, más credibilidad. Si yo le voy conociendo y yo veo que usted es un hombre serio, que usted es un hombre de una palabra, uno va teniendo más credibilidad, uno va teniendo más confianza en creer. ¿Me explico? Con Dios es lo mismo. Con Dios es lo mismo. Cuando usted no conoce a una persona, yo no voy a confiar así de repente. Yo tengo que esperar a ver el fruto, yo tengo que esperar a ver. Con Dios es igual. Cuanto más usted lo conoce, más se va a maravillar de la grandeza, de lo grande del Dios que nosotros tenemos. Que no hay nada imposible para Dios. Diga, no hay nada imposible para Dios. Ahora, créalo. Porque confesarlo es fácil, pero vamos a creerlo. Y cuando le venga un momento difícil, créalo. Amén. Ahí es donde está la bendición. Ok. Entonces los filisteos le está yendo mal, le está trayendo juicio donde quiera que llevan el arca. Y nada, deciden, no, hay que mandársela a los israelitas. Cogen el arca, la ponen en un carro alada por vacas. Dice la palabra de Dios que iban bramando todo el camino. O sea, la pusieron y las vacas, escúchame esto, ese carro alado por vacas, desde que la pusieron, comenzó de una vez el camino hacia Israel, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Iban bramando derechito, como si un ser invisible lo estuviera llevando. Y ahí hay tremenda revelación también. Los iba llevando. Así fue como diferentes cosas que pasaron en el camino, pero terminaron en casa de Abinadab. Uno de los sacerdotes, que vivía como a 16 kilómetros, ¿no?, de Jerusalén. En casa de Abinadab. Allí purificaron y prepararon al hijo llamado Eleazar para que él cuidara del arca. Y tuvo meses allá. Han pasado, después el pueblo pide rey. Entonces viene el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pasan 20 años. Y él nunca se ocupó de traer la presencia de Dios. Saúl fue un hombre que comenzó muy humilde,
pero después ustedes como sabemos cómo se dañó de tal manera, lo único que le importaba, y tristemente, hermano, aquí caemos mucho en esto, no importa más lo que piense la gente de uno que lo que piense Dios. Tristemente. Y aquí lo importante no es lo que pienses tú de mí, lo importante es lo que piense Dios de mí. Y Saúl fue un hombre así. ¿Recuerdan cuando le dijo a Samuel, hónrame frente al pueblo, ven? Cuando ya sabía que estaba desechado. Le digo, hay muchas enseñanzas, léalo comprensivamente y despacito. Y usted verá cómo Dios le va a ministrar. Bueno, pues entonces han pasado 20 años. Es hasta que ya viene ahora el rey David, después de Saúl. Viene ahora el rey David. David es rey sobre Judá. Luego es rey sobre Israel, porque el reino se iba dividido en dos, del norte y del sur, pero él unifica el reino, y una vez unificado el reino, él dice, hay que comenzar el culto a Dios. Y para eso hay que traer el arca, hay que traer la presencia de Dios. Amén. Él hizo así, mandó a buscar muchos hombres de todas partes para que vinieran. Y tú cometió un grave error. Trató de traer el arca a la manera como lo hicieron los filisteos. Los puso también en un carro, alado también por vacas. Y esto desagradó a Dios. Trajo juicio. Muere Usa. Y David cogió el susto de su vida. Y dijo, buscó el libro, levánteme la Biblia. Levántemela. Levanten la Biblia. Buscó el libro. Usted ve. Buscó el libro. Ese es el que dice cómo son las cosas. Amén. Buscó el libro. Ese es el manual de nuestras vidas. Te compra un carro, va el manual del carro. Compra la nevera a ver cómo funciona. ¿Usted quiere saber cómo funciona Dios? El manual, la Biblia. Él vino y buscó. No, es que tiene que ser traído en los hombros, con una barra, por los levitas. Porque a los levitas eligió Dios para que trajeran el arca. Ahora lo hace como debe ser. Ahora prepara a los levitas, prepara a los cantores, prepara alabanza, prepara todo, hace sacrificio, hizo de todo. Él quería asegurarse de él que no le pasara lo que le pasó a Usa. Porque quizá una segunda vez no le iba a salir bien. Y comenzaron a entrar. Cuando este hombre se vio entrando a Jerusalén, y él le había mandado ya a poner allá una tienda, porque era algo pequeño, del tamaño del lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. Así, de ese tamaño, era bien pequeño, ¿no? La mandó a poner. No, escúcheme bien, usted recuerda que el tabernáculo de Moisés, usted recuerda que estaba en Gabaón, en Silo. David no lo lleva a Silo, la lleva a Jerusalén, la lleva a la tienda donde él había ya preparado para ponerla allí. Y entró David cuando él logró eso, cuando él vio que pudo entrar. Entendemos por qué David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Entendemos ahora? Él había logrado, después de tantos años, traer la presencia de Dios. Dios le había permitido, lo había honrado. Amén. Que él pudiera traer por traer la presencia de Dios a Jerusalén. Ahora, ¿por qué David ese afán de traer la presencia de Dios a Jerusalén? Traer la presencia de Dios a Jerusalén. Él sabía que si la presencia de Dios estaba allí, el pueblo iba a ser bendecido. Amén. Amén. Si todo el mundo y cada uno aquí nos cuidáramos de traer la presencia de Dios, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Amén. ¡Qué bendición! Nada más no es la que ministra. Todos los que estamos sentados allí, todos somos sacerdotes para llevar la presencia de Dios en nosotros. Todos lo somos. Y está en usted. Y está en usted. Y es su responsabilidad llevarla siempre. Es su responsabilidad. No es responsabilidad de los que dirigen. Es responsabilidad de todos los que hemos nacido de nuevo. De todo lo que Dios nos ha dado.
su presencia, de todo lo que Dios nos ha dado el Espíritu Santo, es de todo. Por eso ese es un momento sagrado, el momento de la adoración es sagrado, se debe dejar de hacer todo, no saludo, no nada, nada es lo que usted le está ministrando a Dios. Usted está quemando incienso para Dios. El incienso de uva aborreció a Dios porque el nuevo incienso que a él le gusta es las oraciones y las adoraciones de los santos. Amén. Que suba con olor agradable a él porque es una ofrenda. Eso es una ofrenda santificada por el templo. Con olor fragante que suba delante de él. Entonces se manifiesta. Él inhala ese incienso de alabanza y de adoración. Él lo inhala y exhala su presencia, y el Espíritu Santo nos toca grandemente, hermano. Y ahí es que muchos se quebrantan, muchos lloran. Amén. Él es tan lindo, amén. Es lindo. Aleluya, gracias a Jesús, gracias Señor. En Primera de Crónicas 16:4, no sé si se lo envié, hermano, ese dice que David puso delante del arca ministros, no, de los levitas, delante del arca, para que recordaran, escúcheme lo que hacían en los servicios, escúcheme lo que hacían en los servicios al Señor. Recordaran los hechos de Dios. Se hace memoria de los hechos de Dios. Hicieran memoria de su pacto y de sus promesas, para que confesasen y lo hacen a Dios, Dios de Israel. Hoy fue muy hermoso porque se estuvo loando a Dios en todo tiempo, levantándolo. Porque tristemente muchas veces se le canta la oración, se le canta la unción, hay una unción aquí. Eso no es una adoración a Dios. Mire cuál es la adoración a Dios. Todo tiene que ser dedicado a Él, a lo que Él ha hecho, a recordar su grandeza, a recordar su proeza, quién es Él, lo poderoso que Él es. La fiesta es para Él. Amén. En un servicio de oración uno puede, para estimular al pueblo, decir, bendita oración, ya puedes hablar con Dios. Todo eso. Pero eso no es alabanza ni adoración. ¿Me explico? A Dios, la Biblia nos dice cómo es el servicio a Dios, ¿ok? Entonces, ahora comenzaba una nueva era. ¿Por qué? Porque habían comenzado ya alabanza en un culto público a Israel. Eso estaba allí y todo el pueblo estaba alrededor. Recuérdese que el arca estaba en el lugar santísimo encerrado, solamente la veía el sumo sacerdote. Pero David viene, la pone en una tienda, entra danzando, se quita, ustedes saben que se quitó la ropa de rey, se puso el efod de sacerdote, pegó a danzar allí, y todo el pueblo estaba en alabanza, todo el pueblo, y miraban el arca. David está haciendo esto en tiempos de la ley, y no cae muerto. Vamos a ver por qué no caía muerto, ¿verdad? David, que algo así era, por menos que eso cayó muerto Usa. Así es. Amén. Vamos a ver por qué. Entonces, en aquel día, escucha esto, puso también dos hombres a tocar trompetas, el shofar, ¿no? Frente al arca. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf. Yo voy a decir algo ahora aquí, muy importante. Por ejemplo, acá el pastor es responsable de la ofrenda que se le da aquí al Señor. David comenzó por mano de Asaf. Él no era el que estaba en ese momento tocando, aunque sabía tocar. Él no era ni los cantores el que estaba cantando. Pero él sí era responsable de la ofrenda que se le diera al Señor. Dijo, comenzó por mano de Asaf a adorar a Dios, David. ¿Ok? Vamos. Entonces dice, a aclamar a Jehová. Yo busqué la palabra aclamar. Lo único que les pido es, hermano, que se lo estoy desglosando, para que lo hagamos como dice la palabra de Dios. Amén. Que no se quede ni uno, que uno va a estar mirando quién lo hace o no. No. Yo soy una que me vengo aquí adelante para no ver a nadie y que nadie me interrumpa. Pero escúcheme algo, porque estoy dándole en ese momento mi servicio al Señor. Le estoy quemando incienso. Amén. Pero escúcheme esto.
venga con la mentalidad de que no, hay que hacerlo como Él dijo. Y hacerlo como Él dice. Busqué la palabra aclamar en un diccionario regular. Y dice, dicho de la multitud, dar voces en honor y aplauso a alguien. Victoriar, proclamar, aplaudir, convocar. Hoy me gozaba porque traía esta enseñanza y lo voy a hacer. Hoy ya tengo una, dijo Viviana, tú sabes, demos un aplauso. Un minuto de un aplauso. Eso es aclamar a Jehová. Aleluya. Amén. Con voz alta. Hoy los escuché, parecía un coro hermoso de alabanzas al Señor. Fue muy hermoso. Que el Señor siga aumentando aún más esa pasión y esa alabanza al Señor. Y que estas alabanzas lleguen al infierno, lleguen al cielo, pero que lleguen al infierno para que atormentar los demonios. Ahora vamos a hacer algo que yo recibí para hacer con ustedes. Hermano querido, pónganme Primera de Crónicas 16, del 7 al 36. Nos vamos a poner de pie. Esta fue la primera vez que se introdujo la alabanza así públicamente, cuando David hizo esto. Y yo voy a querer, todos acá podemos mirar allí, él va a tener, vamos todos hermanos, en voz alta. Recuerde cómo era que ellos lo hacían, con alta, ¿verdad que sí? Una, aclamando, vamos a aclamarlo, that's right. Vamos a aclamarlo. Amén, como el mismo que él hizo en Primera de Crónicas. Vamos a aclamarlo, pero lo que yo quiero es, no lo vamos a hacer rápido corriendo. Vamos a hacerlo, usted verá. Vamos a hacerlo con entendimiento de lo que estamos diciendo. Como si fuera, o sea, como una lectura comprensiva. Y vamos a hacerlo también, hermano, no solamente de la cabeza, hágalo desde el espíritu, con todo su corazón y con toda su fuerza. Amén. Vamos a hacerlo. Estamos en la presencia de Jehová. Somos, Señor, tus sacerdotes. Y si estamos aquí, Señor, es porque en tu misericordia y en tu gracia nos permite hacer estas cosas. Queremos ministrarte ahora en este momento. Queremos aclamar a ti. Primera de Crónicas 16, 7 al 36. Alabad a Jehová, todos en fuerte y alta voz. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriado en su santo nombre y alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los
los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed a su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios. Sálvanos, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó a Jehová. Aleluya. Oh, te adoramos Dios, te adoramos Dios, te adoramos Dios. Tocamos tu nombre, Señor, y tu grandeza. Te damos honra y gloria y alabanza. Tú eres santo y digno de alabanza. Tú eres santo y digno. Aquí ramando robo shakatarabakia. Ella rababa aquí ramando robo shakatarabakia. Aquí amando robo shakaya. Rabacamando robo shikitirababaya. Aquí amando robo. Urabaki ramando robo shakatarabaki mando robo sha. Ika ramando rabaki ramando rabaki taraya. Rabaki ramando robo. Urababa. Iki amando yakamando robo shaya. Ika amando robo shakataraba shakataya kia. Kirriaraya Kiamandoro, Ikaraya Kimaramandoro, Shakataraba Kirara, Irababa Kitia Mandoro, Shakataraba Kira, Irababa Kiriamandoro, Shakatara, Iraba Kiramandoro, Karabaya, Rababa Kiramando, Uraba Kirriara Kia. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea su santo nombre. Ay, alabado sea la majestad de su grandeza. Alabado sea la majestad de su grande poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él es nuestro Dios, aleluya. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. En el cielo está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Aleluya. Démosle alabanza porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Aleluya. 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 Santo, santo. Arrabaki llamando la bajabacabasamas. Santo, aleluya, santo, 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 Arrabaki shira bajabakia. Taramandora bashaka tarabaki ramandora baya. Irabaki ramandora bashamas. Aleluya. Gracias a Jesús. Ay, Señor.
Aleluya. Gloria a Dios. Si hay algo que yo sé que Gloria a Dios. agrada a Dios y que alegra su corazón es cuando su pueblo así espontáneamente, por eso no interrumpo nada, cuando su pueblo así libremente, espontáneamente de su corazón le alaba, le grita, le canta. Si tiene un pito, saque un pito. Si sabe pitar, pite lo que le salga. Siempre que lo hagamos para el Señor. Amén. Amén. Esto es lo que simplemente la palabra de Dios hace, hermano. Esto lo hace la palabra de Dios. Aleluya. Hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Hay poder en la palabra. Esto lo hace la palabra de Dios. Santo. Bien. Puede sentarse. Gracias, Jesús. Ahora, ¿por qué David hacía esto en tiempo de la ley y no le vino juicio de Jehová sobre él? ¿Y por qué él hacía esto? David actuaba en fe de todas esas cosas que Dios mismo le había mostrado. Dios le había ya revelado y vamos ahora a entrar en eso. Él supo por revelación que la ciudad del gran rey sería Jerusalén. Él la hizo la ciudad de David. Cuando hablamos de la ciudad de David, estamos hablando de Jerusalén. Y él sabía que iba a ser la ciudad del gran rey. Vamos a ver el Salmo 48, 1 y 2. Dice: grande es Jehová y digno de ser de gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, Jerusalén. El monte de Sión es Jerusalén. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. A él le fue revelado que esa era su ciudad. Por eso se atrevió a no ponerla en el tabernáculo de Moisés, sino que le abrió una tienda acá, ¿no? Y la llevó a Jerusalén. ¿Ok? Por revelación también Dios le dio a él lo que simbolizaban o lo que tipificaban los sacrificios de animales. Él sabía que los sacrificios de los animales, que era la ceremonia, ¿no?, del Antiguo Testamento, iban a cesar. Él sabía que eso iba a parar. Todavía no era el tiempo, eran cosas que vendrían, como le dije anteriormente, ¿no?, años después, miles de años después, par de mil por lo menos, más, o casi 3. Amén. Que vendrían años después. Pero a él le fue revelado. Por eso se atrevió a escribir el Salmo 51. Amén. Él sabía que todas esas cosas iban a dejar de ser. Escuchen. El Salmo 51, 15, 17 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo haría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, tú ya sabías que iba a venir algo más profundo, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A él le fue dado que las cosas iban a ser tratadas de una manera más profunda. Amén. Y que todos esos sacrificios, todo eso iba a cesar. Al cesar todo ese tipo de ceremonia y venir la alabanza libre, la alabanza pública, indiscutiblemente tenía que ser otro tipo de sacerdocio. Amén. Ok. También David le fue revelado y él entendió que el orden sacerdotal que vendría sería según el orden de Melquisedec. Vamos al Salmo 110. Esto le fue dado a él mientras él estaba acumulando para el templo. Ustedes saben que él acumuló, dio muchísimas riquezas de la suya para el templo. David, la verdad que se destaca por su pasión, por su amor para Dios. Él dice: no daré a Jehová nada que no me cueste. A él le gustaba darle lo más que él pudiera, lo mejor que pudiera. Y para ese templo, que él sabía que era donde se iba a adorar a Dios, ¿entiende, no? De todas sus riquezas, de todo lo que él tenía, acumulando él para ese templo, materiales, dinero, todo, recibe esto. Salmo 110, del 1 al 4.
Escuchen lo que, y ustedes van a recordar estas palabras, que las habló Pedro en su primer sermón. Estas palabras del Salmo 110, cuando estaba levantando a Jesús, la diferencia entre Jesús y David. David fue el que dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se refiere aquí? A Jesucristo. Siéntate a mi diestra. En Hechos dice, y dijo el Señor a mi Señor, diciendo de Jehová, tú sabes, ¿no? A Jesús. Entonces Jehová dijo a mi Señor, en el Salmo lo registra Jehová, pero en Hechos dice, dijo el Señor a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Aleluya. Así que aquí el Salmo 110 anuncia que el Mesías sería de otro orden. Recuérdense que el orden levítico vino ¿de qué tribu? Alto. Alto, quiero alto. ¿De qué tribu vino? La palabra lo dice. El orden levítico vino de la tribu de Leví. ¿Pero de dónde es Jesús? El león de la tribu de Judá. Ya venía otro sumo sacerdote y de otra tribu. En el sacerdocio levítico los sacerdotes morían y tenían que estar continuamente cambiándolos. Pero en el sacerdocio que vendría tendríamos un sumo sacerdote eterno. Haría un solo sacrificio, perfecto y para siempre. Amén. Y no moriría. Ya, por eso ya era necesario que cesara todo. Ya no se iba a necesitar más nada. Ya no se iba a necesitar sacrificio de animales. Los animales cubrían, pero el de Jesús quita el pecado y limpia la conciencia de pecado. Amén. Con razón dijo el apóstol, un mucho mejor pacto, mucho mejor, con mejores promesas. Tal sumo sacerdote nos convenía. Hecho, ay, más sublime que los ángeles. Puro, santo, sin mancha. ¡Qué lindo! Amén. Gloria a Dios. Entonces, ok, ahora bien, escuchen. Los salmos no solamente tienen revelación en cuanto al Mesías, aunque hay muchísimos salmos mesiánicos que nos dan muchísima luz, pero no solamente tiene revelación en cuanto al Mesías, también tiene la revelación profética de Dios para la adoración al Mesías en el tiempo ahora de la iglesia. Amén. Y nos los ha revelado a través del ministerio de David. ¿Ok? El libro de los Salmos, la palabra el Salmos viene de la palabra Tejilín y significa alabanza. Cuando hablamos Salmos, estamos hablando alabanzas. Amén. Los Salmos junto a la ley y los profetas son la revelación total de la palabra de Dios. Salmos, la ley y los profetas. Cuando Jesús resucitó, póngame ahora allí en Lucas 24, 44. Escúcheme esto, cuando Jesús apareció a sus discípulos el día que resucitó, mire lo que les dijo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que era necesario que se cumpliese en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y los salmos nos hablan muchísimo, nos revelan muchísimo de Jesús. Tenemos, amén, que saber todo de Jesús. Amén. Entonces, a los salmos tenemos que darle la misma importancia que le damos a la ley y que le damos a los profetas. A veces creemos que los salmos nada más es como vamos a recitar esto al Señor, vamos a cantar un salmo. No, es la palabra de Dios con todo el poder.
Miren, lo acabamos de leer ahora mismo. El poder de Dios se manifiesta. Cuando cantamos la palabra de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Cuando la leemos con entendimiento, con el corazón, hay poder en la palabra de Dios. Mire, como de una vez nos pone a todos como. Y se sintió fuerte. ¿Comprenden? Entonces ahí sigue teniendo el mismo poder de cuando creaba, el mismo poder. Y los milagros vienen cuando también se está confesando la palabra de Dios. El ministerio de alabanza fue un ministerio profético. Y así tiene que ser. Amén. Ok. Entonces tomemos en cuenta que el tema principal de los salmos es la adoración y la alabanza a Dios en canción. Pero son también una fuente de revelación profética para la verdadera adoración del Nuevo Testamento. Ustedes ven que ese es mi afán siempre de que cantar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios. Hay canciones hermosas que a mí me gustan muchísimo. El otro día los cansé, yo creo, con Amado de mi alma. Y es bellísima, me ministra muchísimo, pero jamás la voy a comparar cuando se canta la palabra de Dios. Amén. Porque esas son inspiraciones hermosas de un hombre que ama a Dios, que hermoso. Amén. Y nos ministra como seres humanos que somos. Pero cuando cantamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios cantada, tiene poder, desata el poder en la iglesia, desata el poder. A la vez que lo estamos honrando. Amén. Y nosotros somos de Dios, en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos, Él es nuestro principio, Él es nuestro final, Él es todo. La audiencia es Él, para agradarlo a Él, queremos todo de Él. Así, no sé, yo lo veo como tan simple, tan fácil de entender. Ok, cuando David trajo el arca a Jerusalén y la puso en medio de la tienda que había preparado, dice la palabra de Dios, no sé si esto es repetitivo, hermano, pero perdóneme. Mírenme a ver, Primera de Crónicas 16, del 1 al 4, no, porque nosotros empezamos en el 7, fue. Del 1 al 4. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Todo es para Él. Amén. Primera de Crónicas 16, del 7 al 9. Entonces en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a Él, cantadle, y después, salmos. A Dios le agrada que le cantemos salmos. Porque lo que Él inspira va a ser mucho más perfecto que lo que nosotros podamos decirle como seres humanos. Amén. Cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Dios nos ordena cantarle salmos. Ven, abracen esto en su corazón, porque lo que vamos aprendiendo es para ponerlo por obra. Vamos, Salmo 56, hay muchos salmos que tienen música, muchos salmos. Salmo 57, 7. Para que no se me canse, pónganse de pie. Cada salmo que yo diga allí, vamos a leerlo, vamos a salmear al Señor. A Él le encanta. No solo diremos cantando. Hay muchos de esos que yo me sé la música, pero nada más un versículo. Pero lo vamos a decir recitándolo del corazón. Amén. Salmo 57, 7. Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Salmo 68, 4. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él.
Salmos 92:1. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmos 98:4. Cantad alegre a Jehová toda la tierra, y levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. Aleluya, aplaudid. Así mismo. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Aleluya. ¡Ay, qué lindo! Salmos 98:5. Cantad salmo a Jehová con arpa y voz de cántico. Salmo 104:3. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Óigame, eso es David, hermano querido, ¿eh? Salmo 105:2. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Salmo 108:1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entornaré salmos. Esta es mi gloria. Salmo 108:3. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Salmo 35:3. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Salmos 138:1. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos para que los falsos dioses se mueran ahí mismo. Salmo 146:2. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Salmos 147:1. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Aún el profeta Isaías dijo, Isaías 12:5. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando hacemos esto, hermanos, somos fieles a la naturaleza de Dios. Dios no surgió de la mentalidad de un hombre. A Dios nadie lo creó. A Dios nadie lo hizo. Si Él no se revela a sí mismo, no pudiéramos conocerle. Nadie me pudiera hablar de Él si Él mismo no se revelara en su palabra. Demos gracias al Señor que se ha revelado en su palabra. Demos gracias al Señor que nos ha facilitado todos los medios de poder conocerle para poder agradarle. Pongamos por obra todo lo que vayamos aprendiendo. Amén. Entonces el tabernáculo de David fue eminentemente profético. La profecía fluía en canto. Cualquier día Dios puede traer una profecía, con personas cantando nada más. Puede venir una profecía, porque fue profético. Todos, no solamente David profetizó, ustedes saben que hay muchos, hay los hijos de Coré, hay muchos, ¿no? Y en cualquier momento que usted está alabando a Dios, le puede venir una profecía. Están los cánticos, los nuevos cánticos, están los cánticos espirituales, esos que fluyen así como de repente. Hermoso, hermano, hermoso. Y que se llene siempre la iglesia así mismo, en esos momentos de alabanza y adoración, como el Espíritu Santo quiera moverse. Amén. El cántico nuevo, el sacrificio, ya se lo estaba diciendo, y las diversas expresiones proféticas, todas estas cosas fluyeron mucho en los días de David. Todas estas cosas marcaron a su hijo Salomón y eso continuó. Continuó por un tiempo hasta que, usted sabe, Salomón mismo, cometió falta y después se dividieron, pero eso continuó. Y en un estudio que yo hice, cada vez que había sequedad, pero venía un avivamiento, ¿qué era lo que ellos hacían? Ellos buscaban los instrumentos que David había hecho para alabar a Dios, porque fueron instrumentos hechos por David para alabar a Dios. Sacaban los instrumentos, sacaban la forma de David y con eso sacaban el libro. Amén. Y les venía un avivamiento. Hay registrados como unos 5 avivamientos así. Hermoso, hermosísimo, hermosísimo. ¿Ok? Después, ya le dije, después de Salomón, se dividió el reino, ¿no? El del norte, del sur, con Samaria de capital y Jerusalén de capital. El pueblo cayó en una decadencia espiritual. Y entonces cada vez que sucedía un rey nuevo, era peor que el anterior.
Y de esa manera, tú sabes, la verdadera adoración cesó y cayó el tabernáculo de David. Y eso lo leemos como de los otros tiempos, pero ¿y la decadencia que hay hoy? Así es. ¿Comprende? Hoy hay una decadencia, pero Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Y oremos, Señor, oremos y seamos nosotros parte de ese remanente fiel. Amén. Este mover profético volvió otra vez en tiempo de Jesús. Entonces, en tiempo de Jesús, claro, tenía que venir. Venía ahora el cumplimiento de lo profetizado por David, de todo lo que David había hecho 920 años antes. Amén. En Hechos 15 estaban ellos reunidos en el primer concilio de Jerusalén, porque ellos habían escuchado que muchos gentiles habían recibido lo mismo que ellos, habían venido los apóstoles, se habían reunido y habían estado escuchando que todo lo que ellos habían recibido, los gentiles se estaban salvando, los gentiles estaban hablando en lengua, los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Entonces ellos quisieron, los apóstoles, reunirse para decir, bueno, vamos a ver qué es esto, vamos a ver que esto es de verdad, vamos a ver, unos estaban de acuerdo, otros no, decían, bueno, sí, pero también tienen que hacer esto, también tienen que circuncidarse o también tienen que cumplir con esto. Y para poner orden en la doctrina, decidieron reunirse en Jerusalén y aquí viene el primer concilio de Jerusalén. Amén. Muy hermoso en Hechos capítulo 15. Viene el primer concilio de Jerusalén. Entonces, estando allí, vamos a leer Hechos 15, del 1 al 18. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. La profecía que ellos ven que se está cumpliendo fue la de Amós 9, 11, 12, que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David. Se van dando cuenta que ya estaba profetizando que se levantaría. Y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, el que hace esto. Entonces ahí ya estaban anunciando que Dios restauraría el modelo profético de alabanza y adoración davídica, ¿no? El tabernáculo de David. Aún el apóstol Pablo, en los comienzos de la iglesia, habiendo entendido esto, escribió esto. Efesios 5, 18, 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amadísimos hermanos, que Dios los bendiga. Yo sé que es bastante. Cuando salga ya en YouTube, escúchelo, coja sus notas. Usted me entiende, sí quiero que ustedes lo estudien. Este es un fundamento muy importante porque nuestro primer ministerio es administrarle al Dios Altísimo una adoración y una alabanza, pero que Él la reciba. Amén, póngase de pie.